¿Qué es odinofagia? No. ¿Qué es eso? Las cosas más puntuales no pueden hacer eso. Me van a prestar cualquiera de ustedes sus resúmenes de la autora. ¿Quién tiene buena letra? ¿Quién no tiene? Vamos a ver esta letra. Está bien. Voy a preguntar de sus resúmenes. ¿Ya? Porque hay cosas que no necesariamente están acá, chicos. ¿Ya? Pero se lo voy a decir, miren, esto se lo voy a preguntar. Esto anótenlo. Esto lo va a preguntar doctor en la residencia. Usted tiene que ser residencia, doctor. Usted va a ser residencia. Usted tiene que ser especialista. No se va a quedar como médico general. Lo voy a preparar para que usted sea médico capacitado y actualizado. Chicos, todos los días yo preparo con mis residentes, con mis internos, los revuelco, las visitas. Les pregunto desde lo básico hasta lo último que tienen que saber, porque estamos pasando por vida, ¿no? Y la vida es lo más sagrado que tenemos, lo más sagrado. Bueno, entonces vamos a ver esto, vamos a ver toda esta partecita, todo, vamos a hacer un resumen de todo lo que tiene que ver con posición, fisiología, vamos a ver control renal, control renal, un resumen para que después podamos entrar a lo que nos interesa, que es la patología gastrointestinal. Bueno, entonces sabemos que tenemos un tubo digestivo, un sistema digestivo, un aparato digestivo, y como todo sistema está compuesto por varios órganos, ¿no? ¿Cuáles son esos órganos? ¿Desde dónde hasta dónde van esos órganos? ¿Dónde están? Todos los órganos del tubo digestivo. Porque tenemos órganos, porque tiene una sola función. De hecho, la función de todo este tubo digestivo es llevar el nutriente a la célula. Tenemos que nutrir, pero tenemos que saber cómo lo hace. ¿No? Y tenemos que saber qué pasa cuando no lo puede hacer. ¿Cuáles son los órganos? Está así en todas las partes. El esófago. Perfecto. Nos vamos a ver en la parte de la cavidad oral, eso es la parte de los otorrinos, pero vamos a hacer más énfasis en lo que nos corresponde a la parte del esófago. El esófago, ¿cuántas partes tiene el esófago? Tres partes: esófago cervical, esófago torácico, el esófago abdominal, ¿no? Vamos a hacer más detalles. Vamos, seguimos el estómago. Fondo cuerpo ancho, ¿no? Fondo cuerpo ancho. Esto es parte del estómago. Pero tiene una cosa importante, ¿no? El estómago tiene dos esfínteres, ¿no? Por ejemplo, todos los esfínteres son musculares, son de control involuntario, tienen control nervioso y control hormonal. ¿Ya? ¿Qué importancia tendrá, por ejemplo, doctor, el esfínter esofágico inferior? Está evocado, ¿no? El esfínter esofágico inferior, pero tiene una función importante que la vamos a estudiar, la tenemos que estudiar. ¿Cuál es su función? Exacto, para evitar el flujo. Pero para evitar ese flujo se contrae con una fuerza que lo vamos a medir en milímetros de mercurio, que es de 10 a 30 milímetros de mercurio, por ejemplo, ¿no? Y como el doctor, por ejemplo, vamos a ver si este esfínter es competente o incompetente, y le va a hacer una manometría, va a medir la presión de ese esfínter. Eso vamos a estudiar con los trastornos motores del esófago, porque el esófago es eminentemente motor, ¿ya? Vamos a intestino delgado. ¿Cuántas partes del intestino delgado, doctora? ¿Perdón? Intestino delgado, ¿cuántas partes? No me acuerdo. Ay, te voy a matar. ¿Cómo es eso en colegio? Intestino delgado, ¿cuántas partes? Estamos en el intestino delgado. Después vamos al intestino grueso. Vamos a tratar cuántas partes del intestino grueso. Vamos rápido. Ya, vamos. Sigmoide. ¿Qué le falta? ¿Qué más le falta? La primera porción. El ciego, pues. El ciego con la sentencia. Ya estará con los rectales. Está ahí ese intestino grueso. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos con preguntas de examen. Todo el tubo digestivo, es todo, la estructura, la pared de todo el tubo digestivo. Vamos a ver si se le pregunta a la resistencia, si no. Por ejemplo, de adentro hacia afuera, vamos a ver una cosa. Todo el tubo digestivo, nótense por favor, ya, todo el tubo digestivo tiene sobre epitelio, excepto ¿cuál? El esófago. Todo el tubo digestivo tiene epitelio cilíndrico simple.
excepto el esófago que tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Ya? Siempre la primera pregunta que se lo vamos a preguntar, siempre hagan su residencia, es esta. Dice, descríbame el epitelio de todo tubo digestivo. Pues todo ese epitelio es cilíndrico simple, excepto el del esófago, que es epitelio plano estratificado no queratinizado. Y le salte, primera pregunta. Eso es lo diferente, eso es, digamos, los hábitos de esa estructura. En la mucosa tenemos tres capas. Aquí está, adentro tenemos el epitelio, el epitelio con sus diferencias, viene la lámina propia y tiene después la muscular de la mucosa. Perfecto. Vamos a la submucosa. En la submucosa, ¿qué es lo más importante de la submucosa? El plexo nervioso, ¿no? Aquí están los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y el plexo nervioso de Meissner, ¿no? Que tiene que ver con el sistema nervioso entérico, el plexo nervioso de Meissner, ¿ya? Ahí está en la submucosa. Vamos más allá, vamos a la capa muscular. Pregunta que siempre les hacen. Todo el tubo digestivo tiene dos capas, una longitudinal externa y una circular interna, excepto el del estómago. Excepto el del estómago, que tiene tres capas en su estructura, ¿ya? Es una oblicua interna. El estómago tiene una oblicua interna, circular media y externa longitudinal, ¿ya? Excepto, entonces, todo el tubo digestivo tiene la misma estructura muscular, es músculo liso, tiene dos capas, excepto la del estómago, que tiene tres capas, ¿ya? ¿Ya está el plexo nervioso de? No, doctor, vamos. Eso, dice que no se trata de controlar la movilidad del estatismo, depende de este plexo, ¿ya? La secreción de las depende del Meissner, el control, ¿ya? Obviamente vamos a ver, tiene control parasimpático, ¿no? Después de la capa de esta estructura muscular, hay la última capa, la capa celulosa. Todo el tubo digestivo tiene serosa, excepto el del esófago, que tiene epífisis. Anoten. Esa pregunta se va a preguntar en su residencia. Estamos revisando esas charlas que dan de la ENAM, ¿no ves? Esas donde le digo, a ver, vamos a revisar las preguntas que le hacen en el ENAM de 2023, 2024, pero si sí, todos los días los chicos lo doy. O sea, tenemos que conocer, chicos. Esto básico tenemos que conocerlo, ¿ya? Eso es lo especial, que siempre pregunta. Bueno, esta es la estructura de la pared, ¿ya? Y en la pared, obviamente, aquí si hacemos un soporte plantero, vamos a tener esto, ¿no? Todas las caras. Vamos a ver esto. Si nosotros hemos dicho, vamos a analizar una función motora que es fundamental. Yo necesito que los alimentos tengan un tránsito, ¿no? Desde la boca hasta, tiene que transitar, ¿no? Tiene que transitar. ¿Y cómo lo hacen? Y empezamos a ver ahí la función motora. Y uno de los capítulos importantes es esto, la propulsión y mezcla, ¿ya? Por ejemplo, una vez que eso lo vamos a ver un poco en la próxima clase, ¿ya? ¿Qué es importante? El músculo liso, ¿ya? El músculo liso ¿tiene actividad eléctrica o no tiene? ¿Tiene actividad eléctrica? ¿Cómo, doctor? ¿Tiene actividad eléctrica el músculo liso? ¿Tubo digestivo? Porque tiene contracciones rítmicas, no son arrítmicas, él no puede hacer lo que sea, no, todo está controlado, ¿ya? Pero hay una célula que marca el ritmo de contracción. Y esa célula especializada, que está en contacto con las células musculares, se llama la célula intersticial de Cajal, ¿ya? Las células intersticiales de Cajal, ojo, son las células marcapaso del tubo digestivo, ¿ya? Ojo, anótensela, las células intersticiales de Cajal
son las células marcapasos del tubo digestivo. Estas hacen que el ritmo de contracción sea regular, ¿ya? Regular. Entonces eso, por ejemplo, estas cosas que estoy diciendo no están acá. Te lo voy a preguntar de acá. De lo que sus apuntes de la doctora me ha apuntes, voy a preguntarte acá. ¿Ya? Hay cosas que no necesariamente están acá, o no necesariamente acá, es una guía, pero no. Porque para dar una presentación tengo que leer libros, tengo que leer guías, y lo más importante se los tengo que transmitir. ¿Ya? Y ese es mi trabajo. Si no, yo vendría y la haré, no tendría sentido, ¿no? O sea, hasta eso lo pueden hacer ustedes. No tiene sentido. Sino lo más importante, lo que deben saber. ¿Ya? Entonces, estas células van a hacer, ¿no?, que tenemos actividad eléctrica. Por lo tanto, va a haber peristaltismo, va a haber movimiento. Entonces, estas células dan esa actividad eléctrica. Vamos a tener movimientos, por ejemplo, durante el periodo digestivo y durante el periodo interdigestivo, está cuando estemos en ayunas. Pero cuando estamos, por ejemplo, durante el periodo digestivo, tenemos dos tipos de movimientos, ¿no? Unos que van a propulsar los alimentos. ¿Qué significa propulsar? Impulsar. Eso, va a empujar, van a progresar. Ellos van a hacer que el bolo, una vez que nosotros con la masticación el bolo alimenticio pasa al esófago, el bolo alimenticio haya sido deglutido, pase al estómago, el estómago lo va a fragmentar, ¿no? El bolo lo va a transformar en quimo, que es la sopita que sale del quimo. Ese alimento, ese bolo va a seguir pasando al intestino delgado porque tiene que seguir siendo fragmentado para después ser absorbido y después para ser excretado. Hasta para excretar yo necesito propulsar. Necesito que este alimento vaya progresando. ¿Ya? Entonces, todo el tubo digestivo tiene movimientos propulsivos. Algunos tienen movimientos de segmentación. ¿Quiénes, por ejemplo, segmentan? ¿Qué parte de los órganos del aparato digestivo va a hacer segmentación? ¿El esófago ahora, doctor? Sí. ¿El esófago va a hacer segmentación? No. Solo de que tenemos peristaltismo primario y peristaltismo secundario. Eso su función es progresar, hacer que el bolo pase de la boca a esto. Esa es su función. Es motor, y eso lo vamos a estudiar. Pero el estómago, a este ya tiene que segmentar, ¿ya? Hace propulsión y repulsión. Mire, si es el esfínter esofágico superior arriba, y si es el esfínter pilorio, entonces los movimientos de peristaltismo vienen desde el fondo, pasan hasta el píloro y otra vez regresan. Propulsión, retropulsión, propulsión, retropulsión, pum, 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 pum. Por ejemplo, ¿cuántas veces se contrae el corazón? Cada que cerca de tiempo. ¿Cómo? ¿Cuántas veces se contrae el estómago? 3 veces por minuto. ¿Ya? 3 veces por minuto. El estómago se contrae 3 veces por minuto. ¿Ya? Por ejemplo, en el estómago, cuando veamos, aunque no se ve mucho la función motora, tiene una zona marcapaso que está entre el fondo y el cuerpo. Esa zona de marcapaso es que le va a dar estos potenciales de acción. Entonces, cada cierto tiempo viene. Cada 20 segundos hay un peristaltismo. Pues es 3 por minuto. Cada 20 segundos. Entonces, viene y va. Porque ¿cuál es el objetivo? Fragmentarlo y ponerlo en contacto ¿con quién? Con los jugos gástricos, ¿no? Y ahí empieza la digestión. Entonces hacemos movimientos de propulsión, vamos a hacer movimientos de segmentación, ¿no? ¿Y qué pasa después de la limpieza? Una pregunta, cuando hay el tema de la gastritis, ¿hay aumento de esa propulsión? La gastritis es otro trastorno más que tiene que ver con la secreción ácida, ¿no? Vamos a ver que el responsable, por ejemplo, es un bichito del helicobacter. Les voy a enseñar cómo se identifica, cómo se estudia, cómo se manifiesta y cómo se actúa. Lo vamos a ver y vamos a analizar un poquito la importancia de la secreción ácida. Pero yo necesito hacer esto. Y después viene un peristaltismo de barrido, se llama, ¿ya? Que se llama el complejo motor migratorio. Este va a empezar a hacer el barrido, pero durante el periodo interdigestivo. Entonces, y hay una hormona que se encarga de eso. Siempre les preguntan en el examen, ¿cuál es la hormona que se encarga de hacer de desencadenar el complejo motor migratorio, los momentos de barrido? La motilina. La motilina, ya es la hormona especializada en hacer este tipo de limpieza
gastrointestinal, ya gástrica e intestinal. Entonces, he hecho propulsión, miren, una vez que hago propulsión, todo esto pasa. ¿Ya? Este gráfico se resume, por ejemplo, toda la función propulsiva de todo tipo digestivo. Es un resumen de todo. ¿Lo tienen que saber? Sí, chicos, lo tienen que saber. Y hay cosas que lamentablemente lo tenemos que saber, no podemos obviar. Ya no podemos obviar. Por ejemplo, tengo dos esfínteres, tengo en el esófago, como les decía el doctor, tengo dos perspectivos, primero y segundo. Miren, ¿en qué tiempo el bolo va a pasar desde la boca hasta el estómago? 10 segundos. En 10 segundos está en el estómago. Se cierra el esfínter, se relaja, se llama fase de relajación receptiva del estómago, se relaja entre el bolo y se cierra el esfínter. Necesita con esta presión para evitar ese flujo. Porque si este esfínter fuera incompetente, ¿qué enfermedad tenía un doctor? Es una enfermedad por reflujo. Les vamos a pasar otro tema, es la ERG, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué tiene que ver con la incompetencia de este esfínter esofágico inferior? La vamos a conocer, la estructura, cómo funciona, qué es el esfínter, qué lo controla, qué nos relaja. Entonces tenemos que saber qué alteraciones qué enfermedades pueden comprometer el esfínter. Miren, pasa el estómago, ¿se va a almacenar alimentos? Sí, tiene que almacenar desde 0.5, desde 0.8 a 1.5 litros, después lo va a mezclar, después va a eliminar. Ahí viene la actividad muscular porque tenemos una bomba pilórica. El pílor tiene que expulsar el contenido y cada que se contrae un cc, un ml de quimo pasa al intestino. No es que todo se vacíe y pasa, no. No se olviden que el vaciamiento del estómago tiene un control nervioso y hormonal. Por ejemplo, si hubiera mucha comida, mucha grasa, ¿no? Que estuviera pasando acá al intestino delgado, ¿quién cree que la controla? Le dice al estómago un ratito, estómago, me está llegando mucha carga con alimentos grasos, y inmediatamente el organismo libera una hormona, la colecistoquinina. ¿No? La colecistoquinina viene. ¿Qué hace la colecistoquinina? Primero va a hacer que la vesícula se contraiga y evacúe su contenido. A ver, porque yo quiero. ¿Qué tiene la vesícula? Sales biliares. Porque las sales biliares van a digerir las grasas. Entonces se vacía la vesícula, relaja el esfínter de Oddi y empieza a digerir. Pero como veo que hay mucha carga, pero la misma colecistoquinina le dice: retarda el vaciamiento. Un rato, hay mucha grasa, entonces todo está bien controlado. ¿Ya? No es que todo está bien controlado. Entonces, lo mismo hace la secretina. ¿Qué hace la secretina, por ejemplo? Es una hormona digestiva que tiene que ver con la secreción de ácidos. ¡Wow! Mucha grasa. Miren, las sales biliares me van a digerir las grasas, pero no son suficientes. No se olviden que las sales biliares solamente me van a emulsificar las grasas, me van a degradar en compuestos más simples para que sobre esa grasa ya semi-digerida, ¿quién va a actuar? La lipasa pancreática. Si no tengo sales biliares, la lipasa no va a cumplir su función. Entonces la secretina se libera, ¿y qué hace la secretina? Jugo pancreático, ¿no? Así que lipasa. Entonces va a digerir la grasa. Pero como hay mucha grasa, ¿qué hace la secretina? También va a retardar el vaciamiento gástrico. O sea, hay un control, todo está bien controlado. Y eso ustedes ya lo han estudiado, chicos. ¿Ya? Eso ya, y no tendría que darlo por entendido. No sé si hablamos bien de fisiología con mucho más detalles y luego tendrían que saber ya muy bien. Pero bueno, solo estamos recordando para que ustedes vayan viendo la importancia de cómo funciona todo y para que ustedes puedan entender patología. Pasa. El intestino delgado ya tenemos igual, como he dicho, exportación de mezcla, también se sigue propulsando, porque el alimento tiene que seguir pasando, ¿no? Llega al colon, en el colon tenemos también movimientos de mezcla y de propulsión, pero tenemos movimientos en masa que se llaman el colon, ¿no? Porque ya tienen que eliminar. Nos viene que el colon, la mitad es un colon absortivo y la otra es el colon de depósito. ¿Ya? Entonces la mitad va a eliminar esos movimientos en masa, ¿no? En masa. Miren, toda esta actividad tiene que estar íntegra para que una persona como la doctora tenga una digestión normal. ¿Qué pasará, por ejemplo, si hubiera ahora problemas? Porque lo primero que pregunto en la visita y en la evolución está,
El paciente tiene tolerancia oral normal y tiene un tránsito intestinal normal. Los internos, ¿qué dicen? Doctor, para que vea el paciente en el tránsito, ¿ha eliminado gases? ¿Ha eliminado gases? Sí, doctor, con normalidad. Entonces, suponemos que el tránsito intestinal es normal. ¿Qué pasaría si hubiera alteración en tránsito? ¿Qué decíamos? Vamos a tener el problema hasta acá. Cáncer en el ángulo o en la primera porción del duodeno. ¿Hay alteración del tránsito? Sí. El alimento no va a pasar. Hoy, por ejemplo, una paciente ha entrado con estenosis de píloro, ¿ya? Por una úlcera duodenal, esa úlcera estaba cerrando el píloro, ¿no? Por un proceso inflamatorio. ¿Y qué tenía el paciente? Su estómago estaba dilatado, ¿no? Le hacemos la endoscopía con restos de comida, muy dilatado, ¿no? Eso se llama gastriparesia, algo estaba ocurriendo. El estómago no tenía un vaciamiento gástrico normal, ese estómago no se estaba vaciando porque había un talón. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando la vesícula entra en una piedra y lo tapa la válvula y lo seca? ¿Qué hace el intestino? Mire, cuando hay una obstrucción, y eso tiene que ver, hemos dicho, por ejemplo, el peristaltismo es un mecanismo de defensa, ¿sí o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros 3 tipos de cólicos, ¿no? ¿Cuáles son los 3 tipos de cólicos? Cólico biliar, doctor, cólico intestinal, doctora, el cólico renal. Los 3 tienen la misma fisiopatología. ¿Qué pasa, por ejemplo? Todos esos el uréter, el coledo, ¿qué tiene? Músculo liso. ¿Qué pasa con el músculo liso? ¿Qué los estimula? La distensión. ¿Ya? Por ejemplo, si el doctor ha comido una comida sólida, la saliva pasa tranquilamente con un peristaltismo primario, no necesita, ¿no? A veces por gravedad la saliva va a pasar, no necesita. Pero ¿qué pasa si ha comido una comida sólida? Ya necesita del peristaltismo secundario. ¿Pero qué le estimuló? La distensión. El bolo acá, en el esófago, desencadenó el peristaltismo y empieza a contraerse ese esófago hasta que lo tocó. No, así funciona este sistema de control nervioso local que vamos a ver esta semana. Entonces, ¿qué pasa cuando un cálculo salió de la vesícula y entra por él? La doctora dice, ¿está con un cólico biliar? Claro, está con un cólico biliar, ¿no? Primero puede ser que la piel esté en la vesícula y esté contrayendo, pero por mala suerte salió y se metió al colédoco. ¿Qué va a hacer el organismo? Va a tratar de expulsar. Ya él va a hacer todo para tratar. Hemos encontrado cálculos de 2 centímetros. Todos decimos, pero es cáncer, doctor, está dilatado la vía biliar, es cáncer, es cáncer. Cuando vemos un cálculo de 2 centímetros impactado en la ampolla de Barber, se quedó, no pudo progresar. Pero el organismo, ¿qué hizo? Miren, se dilató, hizo peristaltismo, ¿no? Se contrajo, se relajó, progresó, pero no logró su objetivo. Intentó. El 80% de los cálculos que salen de la vesícula se eliminan. 80%. Pero al eliminarse, por ejemplo, obstruye, ¿no ven? Porque no es tan fácil que sale ya rapidito, entonces no crece ni cólico. Pero a veces, por ejemplo, ¿cuánto es el diámetro del colédoco? ¿Cuánto es el diámetro del colédoco? 5 a 6 milímetros. ¿Ya? 5, pacientes operados a 7. Imaginen que sale un cálculo de 8. Va a progresar, pero con dificultad. ¿Se puede eliminar? Probablemente sí, pero con dificultad. Pero si no logra progresar y se queda en ampolla de Barber, pancreatitis. Tubos de flujo de la vida. ¿Ya? Es el páncreas. Complicó. La primera causa de pancreatitis es la colitidiasa. ¿Qué pasa con el cólico renal, doctor? ¿Qué pasa cuando usted tiene un cólico renal? En los varones esto es muy frecuente. Al hacer un cálculo de la pelvis renal se mete el ureter. El ureter tiene 3 estrecheces, es músculo liso. ¿Y en qué empieza? El dolor. Es el dolor de los dolores. Uno viene revolcándose al hospital, ¿no? Porque tiene que progresar. Pero ¿cuándo cambia ese dolor? Cuando cayó la vejiga, ¿no? ¡Pum! Por fin lo expulsé. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando hay un cólico renal? Y líquidos, bastante líquidos, para que el riñón filtre mucha orina y pueda, por un efecto mecánico, expulsar el cálculo, y le damos antiespasmódico porque el dolor es tanto, hasta antiinflamatorio para que
no le moleste mucho al paciente, pero hasta lo expulsa, ¿no? Pero depende del tamaño también del cálculo. A ver, necesita el intérprete. Es lo mismo en el cólico biliar. ¿Ya? El cálculo sale, hasta que al día siguiente no hay dolor. Entonces expulsó el cálculo. Chicos, 3 cólicos. Su hija del doctor, bueno, él no tiene. Su sobrino tiene un hijito de 2 años, de repente su madre llora, y está el doctor con diarrea. Y la lleva por la vida y sigue llorando, está con diarrea 2 o 3 días. ¿Y qué pasó? El organismo estaba haciendo su trabajo, ¿no? El chiquito se ingirió un globo, ¿no? Y hasta que después, diarrea, plum, aún le salió el globo. ¿Qué estaba el organismo? El peristaltismo, este es un mecanismo de defensa. Estaba expulsando algo que no es normal. ¿Ya? No es normal. Ayer, por ejemplo, en el hospital, trae una paciente asustada, doctor, se ha tragado un alfiler. Se tragó un alfiler, ¿no? Está ahí la señora. ¿Qué cree que ha pasado? ¿Se perforó o no se perforó? Nada, el organismo es tan sabio. No se perfora. Pasan monedas, pasan clavos, pasan trampas, pasan todo, ¿no? Pero si ustedes entienden la fisiología, van a decir, claro. Aunque no se olviden que en la mucosa tenemos receptores, tenemos neuronas sensitivas, ellos perciben esa sensación de daño. Por lo tanto, ¿qué harías tú si percibes una sensación de daño ahí? Lo primero que se va a hacer el doctor es alejarse, ¿no? Apenas, si yo le pinchara con una aguja, ¿qué haría? Lo primero que va a hacer es alejarse. Entonces lo mismo, el intestino percibe esa sensación de daño, pues se aleja. Y claro, y por un efecto mecánico para percibir, el cuerpo extraño va a progresar. ¿Ya? Y claro, el colon es más fácil porque ahí tenemos materia fecal, el bolo fecal y se elimina. Pero miren, ¿cómo pasó por todo este tubo digestivo? Pasó a todos los esfínteres, ¿no? Pasó al esfínter pilórico, el esfínter ileocecal, el esfínter anal, pasó todo. No perforó. Porque tenemos mecanismos nosotros, nuestros funciones tienen mecanismos de defensa. Él se defiende, ¿ya? Y lo que hacemos, ¿qué hacemos? Solo control radiológico. Claro, ante la eventualidad que se pueda perforar, ¿está bien? Solo control radiológico. Al día siguiente estaba en el estómago, al día siguiente estaba en intestino delgado, al día siguiente está en colon. Y esto es lo expulso. Es así funciona, o sea, todo está bien hecho, chicos, muy bien hecho. ¿Todo el tubo digestivo necesita secreciones? Sí. No, todo. Propias del tubo digestivo y de las glándulas anexas que tienen con páncreas y hígado. Por ejemplo, la glándula de aquí. Esta glándula, la conocen ustedes. ¿Qué glándula es? He dicho, tengo que propulsar, sí, pero no tengo que digerir. Requieren enzimas. ¿No? Requieren enzimas. Todas las glándulas, ya en eso vamos a ver glándulas mucosas, ¿no? Pero después vamos a ver todas las glándulas. Pero en general todas las glándulas que tienen, principalmente enzimas. Hay glándulas que producen hormonas, por ejemplo, como esta la gastina, la somatostatina, la serpentina, la prostaglandina, pues muchas hormonas. Miren esto. Todos los días mi organismo secreta esto. Miren este desayuno. Todos los días. Pero con pH. El pH es alcalino. Miren, ustedes dirán, pero doctor, ¿cuánto es el pH del estómago? Sí. El pH es ácido. De 1 a 3.5 de pH. Término medio es 2. Es ácido. Es ácido. ¿Ya? Pero miren, el organismo solito se protegió. Y este es uno de los mecanismos de defensa. Porque el esófago, su glándula produce un poco de bicarbonato y el bicarbonato hace que su pH sea alcalino. La saliva ya tiene un pH alcalino, porque la saliva también tiene bicarbonato. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este pH alcalino? Va a neutralizar al pH ácido que se fluye del estómago hacia el esófago. Por lo tanto, no va a haber daño esofágico. Él se protege. ¿Ya? Él se protege. El solito se protege. Entonces tenemos acá glándulas esofágicas que producen bicarbonato, glándulas gástricas que producen, por ejemplo, 1500 ml de jugo gástrico. Todos los días estamos produciendo 1500 ml por día, de 1,5 litros, o ese pH. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, acá es importante, porque ahí empieza una enzima, ¿no? ¿Qué enzima es fundamental ahí? Después vamos a ver, vamos a ver. Entonces, miren, estómago, pero miren qué pasa en duodeno.
¿Qué pasa en el intestino delgado? Todo este ácido está llegando al duodeno, la primera porción del intestino delgado. El organismo, ¿qué va a hacer? Primero hace dos cosas, ¿no? Protegerse. Todos los jugos, por ejemplo, acá tenemos una glándula importante, las glándulas de Brunner. Esta glándula del duodeno producen principalmente bicarbonato. Ya, produce bicarbonato, ¿cuánto es su pH? De 8. Es el más alcalino. Y la doctora dirá, claro, doctor, porque esta primera parte del intestino tiene que neutralizar la carga ácida del estómago. Si no, la dañaría, ¿no? Pero puede no ser suficiente, miren. Pero ¿cuánto es el pH, por ejemplo, de la bilis? La bilis también tiene bicarbonato. Debe ser un pH alcalino. No es suficiente. ¿Qué pasa con la secreción del páncreas? El páncreas va a secretar también un jugo alcalino de 8.3. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero neutralizando al ácido del estómago, el quimoácido, lo voy a neutralizar con una sustancia alcalina que es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque mis enzimas digestivas, mire, estoy preparando el camino para que las enzimas que vengan del páncreas actúen en un pH alcalino. Las enzimas no actúan en un pH ácido. ¿Ya? Se inactivan. Es como, por ejemplo, a la pepsina, bueno, y así, ¿no? Miren, todos producen esto. Miren esto. ¿Qué importancia tiene esto? El estómago produce la principal enzima. ¿Cuál es la principal enzima? La pepsina, ¿no? Pero la produce de forma activa o inactiva. ¿Qué dice el doctor? ¿Quién produce el pepsinógeno? ¿Qué célula la produce? Obviamente las glándulas gástricas, ¿no? ¿Qué célula? Doctor, ¿qué célula? ¿Qué célula? Las glándulas gástricas, sí, pero ¿qué célula? No se olvide que las glándulas tienen células especializadas, cada célula produce una cosa. Así como las células parietas producen, doctor, las células parietas producen ácido clorhídrico, factor intrínseco, doctor. Pero ¿quién las produce? Las células principales, ¿no? Pero producen como pepsinógeno, pero es inactivo. ¿Qué se quiere el pepsinógeno para transformarse en pepsina, doctor? El pepsinógeno, ¿ya? Entonces, más ácido clorhídrico igual pepsina. No se olvide que la pepsina es la enzima proteolítica por excelencia, o sea, degrada proteínas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Esta doctora se está rayando y tanta cosa que no es. Primero que estoy trabajando. Pero ¿cómo yo lo aplico en mi práctica hospitalaria? ¿Cómo yo lo aplico estos conocimientos? Por ejemplo, doctora, tengo una úlcera en el estómago. Mi úlcera está sangrando, ¿ya? Mi úlcera está sangrando. Yo necesito primero suprimir la producción de ácido, ¿no? Porque el ácido va a dañar, o sea, la úlcera, y la úlcera hace que sangre, ¿ya? Yo necesito subir el pH. Voy a utilizar omeprazol, voy a usar 5 ampollas de omeprazol en 560 episodios y voy a colocar infusión continua para 24 horas. Voy a alcalinizar el medio. De un pH ácido, le voy a controlar un pH alcalino, así va a 6.5. ¿Ya? Pero tengo que saber cuánto es el pH, porque si no sé qué pH, me voy a perder. Si sé que el pH es de 2.0, lo voy a alcalinizar, lo voy a elevar a 6.5. Al elevar a 6.5, ¿qué estoy haciendo? Pues tratando de que el ácido no lastime la úlcera. Vamos a ver. Sé que usted sabe. Es inactiva la pepsina. Porque no se utiliza al final de la hemorragia. Cuando se pone un coágulo, en lugar de leche, de úlcera, es un coágulo de pipí, y la pipina es proteína. Y la pepsina me la va a degradar. Entonces yo la voy a inactivar. Un pH alcalino. Así va de 3.5, la pepsina se inactiva. La inactivo. Al inactivarla, estoy estabilizando el coágulo de fibrina y mi paciente no sabe. Esa es la explicación. O sea, tenemos que llegar hasta ahí. O sea, todo ese conocimiento que ustedes ya lo saben, lo tenemos que aplicar en nuestra práctica. ¿Ya? En nuestra práctica. De tal manera, le hago 3 días de infusión, le hago 3 días, señores, úlcera,
¿no? Y si es por Helicobacter, voy a tocar Helicobacter, voy a tocar. Esto ya lo sabes, ¿no? Me duele la pancita, estoy con gastritis. Y les cuento que el hospital, a ver, todos los días, hoy día he visto 10 pacientes. De los 10 pacientes, ¿cuántos creen que tienen? De las 10, ¿cuántos son mujeres? 8. 2 son varones. ¿Y cuál es la principal causa de consulta? Ustedes lo van a tener todos los días y lo vamos a ver con ustedes en la consulta y con los pacientes. Gastritis. ¿Y quién es responsable de la gastritis? El hombre. Sí, el hombre, los hijos. No, eso es. Todos mis pacientes, cuando son jóvenes es fácil, ¿no? Es una joven con gastritis úlcera, es Helicobacter, que trae esto. Pero a partir de los 50 años, 50, 60, sí, todo es por estrés, doctor. ¿Qué pasa, por ejemplo? Son mamás, son abuelitas que todo tipo consultan, todo está con gastritis, acidez, hinchazón. Le hacemos todo, ¿no? Endoscopía, todos los exámenes, no hay nada, ¿ya? Solo dicen la gastritis, una gastritis crónica, inflamatoria, hasta erosiones en endoscopía, ¿no? Las biopsias negativas, ¿no? Solamente inflamatorias. ¿Qué creen que sea la causa? Es una gastritis por estrés. ¿Ya? El estrés hace que nosotros secretemos más ácido. ¿Ya? Y cada vez es más frecuente. Esta señora, imagínense una mamá que tiene que escuchar al hijo, al yerno, al sobrino, sus problemas, que se ha perdido dinero, que se ha perdido... Esa señora no duerme de la noche. Aparte que su mucosa no es la misma, ¿no, doctor? Porque ya es una persona de la tercera edad, la mucosa es muy frágil, ¿no? No se revitaliza muy rápido, ya es un factor de riesgo, ni siquiera porque es una gástrica, ¿no? Pero por otro lado, la carga ácida que le está llegando a esa mucosa es el frío. ¿La va a dañar o no la va a dañar? ¿Lógico? Lógico que le va a dañar. Entonces, hasta diarrea les hacen daño el estrés. ¿Ya? Entonces tiene un síndrome de intestino irritable, hasta eso llega. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, una paciente igual llegó con todo, ¿no? El problema es, por ejemplo, era en la casa, el hijo le dejó con su esposa, con los hijos, a la abuelita. Al final la abuelita reventó, ¿por qué? Porque su esposa o la yerna no dijo que la casa no le iba esto, los hijos no hacían esto, no hacían caso, ella tiene que hacer otro. Pues viene con todo el problema gástrico, viene con diarrea, hablamos con los hijos, la enfermedad, todos los estudios son normales, pero hay este problema que tú lo tienes que solucionar. Tienes que separar a tu mamá de ti, a tu esposa de tu mamá, ¿no? Y lo has separado. ¿Qué creen que ha pasado? Se curó. Hasta ahí tiene que llegar, hasta el problema. No solamente dar IBPs o dar un calmante, como dolor de cabeza, todos estamos, oye, pero tiene migraña, tiene problemas, se puso, le trata la enfermedad, busquémosle la causa. Tenemos que llegar hasta ahí, no solamente dar cambio. Bueno, pues miren, todos estos ruidos, así funciona, ¿no? Así funciona. Todas las glándulas producen secreciones, producen enzimas. Por ejemplo, acá, estas enzimas que ustedes ya saben. Todas las enzimas, por ejemplo, del páncreas. ¿Qué pasa con la pancreatitis? El problema está en una activación de una enzima, ¿no? La tripsina. Pero la tripsina se producía como tripsin, ¿no? Inactivo. Normalmente, ¿quién activaba la tripsina? ¿Quién activa la tripsina? ¿Quién activa la tripsina? ¿Quién me dice? ¿Quién activa la tripsina? La enterosinasa. La enzima que activa la enterosinasa es la enzima que se encuentra en el intestino delgado, ¿no? Una vez que la tripsina llega al intestino delgado, a la primera porción del duodeno, pues la enterosinasa activa la tripsina y esta activa otras enzimas. No se olviden que la tripsina es proteolítica, degrada proteínas, ¿no? Pero ¿qué pasa en la pancreatitis? Se activó de manera prematura. Ella no debía activarse. Por lo tanto, como se activó de manera prematura, la vejiga, con todo el componente inflamatorio que lo vamos a ver, ¿ya? Pero se activó, ¿ya? Por ese flujo de biliar, por una cancha. Entonces, es importante esto, ¿no? Cómo funciona el aparato digestivo. Así funciona la secreción de las enzimas, el pH. Eso, digamos, nosotros solamente lo estamos recordando, ¿no? Después llega al intestino delgado, donde tiene que absorberse todo, ¿no? El intestino delgado principalmente es absortivo, ¿no? Y tiene una estructura especializada, ¿no? Porque el intestino delgado, ¿qué tiene?
los pliegues, las válvulas, tiene velocidades, tiene microvelocidades, tiene una superficie de absorción de 250 metros cuadrados como una pista de tenis, va sobre todos los nutrientes y además tiene una circulación especializada. ¿Lo veo o no? Tiene una circulación especializada, miren, porque hasta en el medio tiene un vaso equilíbrio, ¿no? Que va a absorber todas las grasas. Miren cómo pasan las grasas. Desde los enterocitos va a pasar del intestino primero, ¿no? Tiene que absorber todos los alimentos hacia la sangre, hacia las venas intestinales, después va a pasar a la vena porta va a llegar al hígado y cuando después se va a hacer la síntesis de las proteínas cuando así lo necesita el organismo. Pero miren, los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente, ¿no? Hacia la vena. En cambio, los ácidos grasos de cadena recta, como los kilomicrones, pasan al conducto linfático directamente, ¿no? Para que llegue el conducto linfático, a la celular. Pero también miren, todos los compuestos que nosotros lo hemos ingerido como, por ejemplo, con proteínas, son polímeros, ¿no? Lo tenemos que degradar sus compuestos más simples. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el compuesto más simple, por ejemplo, de las proteínas? Los aminoácidos. Lo voy a degradar a aminoácidos. Los carbohidratos hasta glucosa. Las grasas hasta ácidos grasos y glicerol. Y así esos compuestos más simples los voy a poder absorber. Y así va a pasar a la sangre. Y la sangre va a pasar a ser. Entonces, pero bien, tiene una circulación especializada. Pero así como, necesito una buena circulación, ¿no? También necesito saber esto, ¿no? La circulación es plana. Siempre se los van a preguntar, ¿qué es la circulación esplánica? Es este gráfico que también puede mirar, miren. Ese es el concepto que tienen que saber. Doctores, la circulación esplánica está formada por el flujo sanguíneo de todo el tubo digestivo, más el que viene del vaso, del páncreas, del hígado. Esa es la circulación esplánica. Pero ¿cómo está formada? ¿Cómo está irrigada esa circulación? ¿De dónde viene? De la siguiente manera, miren. Yo tengo un tronco celíaco, ¿no? De lado. El tronco celíaco me da 3 ramas principales. ¿Cuáles son las 3 ramas principales? Uno, la arteria hepática, ¿no? La arteria hepática. 2, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Las 3 ramas principales que derivan del tronco celíaco. ¿Qué otra arteria me da? La arteria mesentérica superior, que me va a dar irrigación al intestino y al páncreas, como las gastroduodenales, ¿ya? Y la arteria mesentérica inferior me va a irrigar también el intestino delgado y grueso. Entonces, ¿cuáles son 3 afluentes principales? El tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas 3 arterias van a irrigar a todo el tubo digestivo. Y toda la sangre, excepto el de la arteria hepática, que va directamente al hígado, ¿no? Porque tiene que llegar hasta el hepatocito, ¿no? Con todo el oxígeno necesario, va a regresar de todo el tubo digestivo a través de la vena porta. ¿Ya? A través de la vena porta, y va a llegar al hígado y va a llegar a los sinusoides. ¿Qué pasará, por ejemplo, si hubiera un problema acá en la vena porta? Por ejemplo, el paciente de la doctora tiene cistosis, ¿no? Y como tiene cistosis, este hígado está fibrótico, ha perdido su alteración estructural, funcional, lo vamos a estudiar cuando hablemos de cistosis. Pero esta alteración ocasiona hipertensión portal. Si hay hipertensión portal, hay aumento de la presión de la vena porta y el flujo de la sangre por la vena ya no es la misma, ¿no? Hay un flujo retrógrado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a haber, por ejemplo, acá? Si la sangre tenía que ir de acá, de la vena esplénica, hacia el hígado, a ver acá un aumento de la presión, ¿no? De la porta, ya no hay flujo normal porque hay un obstáculo al flujo, porque este hígado está fibrótico, ¿no? La sangre no circula, no puede circular normalmente, porque dentro del hígado todo está fibrosado. Entonces la presión aquí aumenta y de repente, ¿qué pasa con el resto de las venas? Que todas van a confluir ahí. Por ejemplo, hay una vena umbilical, ¿no ve? Que también confluye en la vena porta. Ustedes han visto esa circulación en cabeza de medusa.
¿A ver? Signo de hipertensión postal, signo de cabeza de medusa, aquí venas dilatadas, periumbilicales. ¿Qué pasó? Como hay hipertensión portal, se repermeabilizó esa vena umbilical que estaba colapsada. Claro, porque la presión es tal, ¿qué va a pasar? Tiene que buscar caminos por donde la sangre retorna. Nada, entonces abre esa vena y ustedes van a ver circulación colateral por repermeabilización de la vena umbilical. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa con el vaso en estos pacientes? El vaso va a estar agrandado, va a haber esplenomegalia, ¿ya? Entonces dicen, doctores, tienen esplenomegalia como signo indirecto de hipertensión portal. Claro, es lógico porque la sangre no se ha podido regresar. Pero no solamente eso, porque estas venas en la vena portal drenan las venas esofágicas o esofagogástricas. ¿Qué pasará cuando hay hipertensión portal con esas venas? Se forman varices. Entonces, cuando el paciente tiene cistosis, hipertensión portal, tiene varices y hace hemorragia digestiva alta por varices. El paciente, por ejemplo, doctor, ha hecho hematoquesia. Claro, no se olviden que estas venas, la vena, por ejemplo, esta es la vena mesentérica inferior, que va a drenar en la vena esplénica y la vena esplénica va a drenar la porta. El paciente tuvo hematoquesia, hizo caquita con sangre. Perfecto, hematoquesia. Como estas venas, las venas hemorroidales, drenan en la vena mesentérica inferior, como hay un flujo retrógrado, esas venas hemorroidales se hemorragitan y sangran. Tiene hemorroides mixtas y la paciente puede sangrar. ¿Pero por qué está sangrando? Por hipertensión portal. Cuando el flujo venoso no es normal. No se olviden que yo necesito que los nutrientes que se están absorbiendo de las venas intestinales, están llegando a través de esta vena portal, tienen que llegar al hígado. Si no llegan, ahí voy a tener problemas. Primero vasculares, después nutricionales, inmunológicas y todo lo que ustedes quieran, porque no están llegando al hígado los nutrientes necesarios. No están llegando. Entonces es importante toda la circulación sanguínea, que así funciona el organismo. Eso vamos a ver cuando hablemos hígado y hipertensión hemorrágica, ¿no? Entonces, estas hormonas, todo el tubo digestivo sabemos que tiene un control hormonal y un control nervioso, y el control hormonal está dado por estas hormonas, chicos. ¿La gastrina qué hace? Estimula la secreción de jugo gástrico. ¿Quién la inhibe, doctor? ¿Quién inhibe la secreción de jugo gástrico? La somatostat, ¿no? Una la estimula, una la estimula. La somatostat la inhibe y la gastrina la estimula, ¿no? La corticosecretina es la que estimula la vesícula se contrae, se ejercita y evita también que el estómago siga vaciándose porque hay mucho contenido, lo mismo secretina, por efecto daña y la secreción gástrica, pero principalmente produce insulina y la motilina produce la motilidad gástrica. Así está funciona. Hay un control hormonal, ¿no? Pero bueno, esto ustedes ya lo han llevado, chicos, solo estamos recordando para que puedan entender un poquito con la más de patología. Este es el control nervioso, que ustedes ya lo saben, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Miren, tenemos, dice, por ejemplo, el cerebro, el intestino tiene un cerebro, ¿sí? Sí, tiene 100 millones de neuronas, porque la enfermedad tiene 100 millones de neuronas, por eso es un cerebro entérico, ¿ya? Un segundo cerebro, el cerebro de intestino, porque tiene millones de neuronas, 100 millones de neuronas, chicos, ¿ya? Entonces, pero está distribuido en dos plexos, ¿no? El plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. El plexo de Auerbach que tiene que ver con la motilidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando este plexo de Auerbach está dañado en el Chagas, ¿qué pasa? ¿El Chagas qué daña? La motilidad. Por ejemplo, en el esófago, los megaesófagos, o los onicocolons, o megacolons, o córbulos. ¿Por qué? Porque hay un daño, una degeneración nerviosa del plexo, de este plexo de Meissner, ¿no? Por lo tanto, no hay motilidad. Pierde la motilidad. Ese intestino se agranda, ya se hace dólico, crece, ¿no? Mega, gran, dólico, colon, omega, colon, por daño del plexo, pierde la motilidad. El plexo de Meissner necesitamos una cosa, de él se encarga la secreción, la absorción local y la contracción del músculo liso submucoso. Miren, pero hay una articulación tal, ¿no? Hay una articulación tal, miren, ¿entre quiénes? ¿Entre quién está articulado? Por ejemplo, supongamos que la doctora en este momento tiene un reflujo ácido. Ese flujo ácido pasó al esófago
¿no? Y el esófago, la mucosa del esófago va a percibir esto que le está haciendo daño. Inmediatamente acá, ¿qué tenemos, chicos? Neuronas sensitivas. En el epitelio de la mucosa tenemos neuronas sensitivas. ¿Ya? Estas neuronas sensitivas, ¿qué van a hacer? Se fluye un contenido del estómago hacia el esófago. ¿Qué hace el organismo? Una vez que se estimula, estas neuronas sensitivas van a llegar a ese estímulo, esa sensación, ¿a dónde? Al plexo de Auerbach. ¿Ya? ¿Para qué? Este es un control nervioso local, para que el esófago se contraiga. ¿Por qué? Porque al haber peristaltismo va a ser otra vez que ese flujo que ha pasado al esófago descienda. Por eso que el peristaltismo esofágico es un mecanismo de defensa, es un acto de barrido, va siempre constantemente, va limpiando. ¿Qué pasará, por ejemplo, si este esófago no tuviera peristaltismo? Una esclerodermia, ¿no ve? Puede ser que el paciente haya perdido, esa mucosa se haya atrofiado, ¿no ve? No haya mucosa, no hay motilidad. ¿Va a verse el flujo o no va a verse el flujo? Claro, va a verse el flujo, ¿no ve? Porque no hay quien limpie ese esófago, porque apenas se fluye, el peristaltis se estimula. Apenas se fluye, lo hace. Constantemente va haciendo ese efecto mecánico. Por eso cualquier trastorno motor puede ocasionar enfermedad por reflujo. Entonces funciona así, se fluye, se protege. Aparte que tenemos un mecanismo local, medido por el bicarbonato, el pH, pero también el peristaltismo esofágico es un mecanismo de defensa muy importante. Eso lo percibe así, ¿no? Lo mismo decíamos que, por ejemplo, llegó un contenido, un cuerpo extraño, ¿ya? Acá, ¿a cualquier parte de la mucosa del tubo digestivo? Esta mucosa se distendió, ¿por qué? Porque el principal estímulo de todo el tubo digestivo es la distensión de esa mucosa. Lo distendió. Al distender se estimuló. Al estimular, esa información ¿de dónde pasó? Al plexo de ¿no? Al plexo de Auerbach para que haya motilidad. Una vez que viene una respuesta motora y el músculo se contrae. Y es constantemente va pasando eso, ¿no? O por ejemplo, que haya algo así. Hay un control, chicos, ¿ya? Que tiene que ver con la secreción mucosa, que es responsable, por ejemplo, de esos mucosos, y de otra que tiene que ver con los cuerpos extraños. De ahí que tenemos muchos reflejos, ¿no? Miren, y esto está controlado por quién. ¿Quién nos controla acá? Al sistema nervioso autónomo. Tenemos el simpático, parasimpático por encima, y encima de ellos tenemos el sistema nervioso central. Hay reflejos que van hasta el tronco del encéfalo. ¿No ven? Hasta el tronco del encéfalo. ¿Ya? Entonces, estos son los reflejos correctos integrados en la pared del tubo digestivo que tienen que ver con esa articulación nerviosa, ¿ya? Entre los plexos, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Hay reflejos que van hasta el tronco del encéfalo. Hay reflejos que son locales, que no necesito que suban hasta el tronco del encéfalo, ¿no ven? Por ejemplo, la secreción del tubo digestivo, porque ¿qué pasa cuando el alimento está en el estómago? Necesito la secreción de jugos gástricos. ¿Y quién va a estimular la secreción de los jugos? El plexo de Meissner. ¿Y quién estimula próximamente? El sistema nervioso parasimpático, porque el parasimpático es siempre digestivo. Entonces va a hacer que se secrete los jugos, pero ojo, estos son reflejos que están integrados en la pared del tubo digestivo, que tienen que ver con la secreción, el peptido, la mezcla, el peptido. Y hay otros reflejos que van hasta los ganglios prevertebrales. Y ahí son los reflejos que nosotros ya conocemos, por ejemplo, el reflejo gastrocólico. Cuando el autor necesita un alimento, el estómago se distiende. Hemos dicho, el principal estímulo que distiende, que estimula el tubo digestivo, es la distensión. ¿Quién desencadena un reflejo? El reflejo gastrocólico. ¿Qué hace el reflejo gastrocólico? Dice la doctora, vaya al baño. No. Entonces esto nos permite evacuar con gastrocólico. Entonces se distendió y yo puedo evacuar gastrocólico. O puede ser un reflejo colon-iliaco, ¿no? Del colon hacia el ilio, para evitar el vaciamiento del ilio hacia el colon. O enterogástricos del intestino van hacia el estómago para evitar su vaciamiento. Entonces son reflejos, pero que van solamente hasta la columna vertebral, los ganglios prevertebrales, no suben más. ¿Ya? Pero hay otros reflejos que sí necesitan. Por ejemplo, el reflejo de la defecación sí necesita subir hasta el tronco del encéfalo. Pues son todos estos reflejos que tienen que ver con esa integración entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo, ¿qué hace? Estimula o inhibe.
la motilidad gastrointestinal y la secreción de todo lo digestivo. Porque tiene que haber propulsión, motilidad, para que se absorban, para que se mezclen, la secreción de los digestivos para que pues, permita una adecuada digestión y absorción. Entonces, pues se dice que el parasimpático es enteramente digestivo, se encarga del funcionamiento de todo el digestivo. Obviamente va a potenciar la acción del sistema nervioso entérico a través de su neurotransmisor que es la acetilcolina. Eso ustedes ya lo saben. ¿Y qué hace el simpático? Es más cardiovascular, ¿no? Es más que tiene que ver con la parte de no es tanto digestivo, pero ella va a inhibir todo lo que hace el sistema parasimpático. Esta la inhibe el sistema nervioso entero a través de su neurotransmisor que sería la noradrenalina. Pues así funciona todo tu sistema. Eso solamente eso ustedes ya lo saben, ¿ya? Solo hemos recordado lo que ustedes ya saben. Yo se lo voy a pasar, revísenlo chicos, tienen que saberlo, lo tienen que conocer. Ustedes, por ejemplo, pues de esto, doctor, estas cosas, por ejemplo, que empieza a practicar todo esto. Son resúmenes de todo lo que pasa que necesitan saber. Me cuesta hacerlo, porque me lleva a hacerlo. Porque trato de ser responsable en lo que hago, chicos. No me gusta copiar. Porque puede venir un control con tantas presentaciones de tantos tipos, con diferente perspectiva, con diferente profundidad. Fuera irresponsable, voy a hacer una presentación, control copy. No. Yo veo porque yo practico. Yo vivo en el hospital, sé lo que es más importante, sé lo que les van a preguntar y estas cosas necesitan saber. Yo le pregunto a la doctora, por ejemplo, para dígame cuáles son las señas que da el páncreas, qué función cada vez. La tienen que saber, pues. Obviamente vamos a profundizar cuando vemos páncreas, vamos a ver un poquito más a profundidad, porque siempre en la parte digestiva vamos a ver un poquito de fisiología. Ya vamos a ver fisiología de evolución, vamos a ver su secreción. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se produce el ácido clorhídrico, qué función tienen las células, qué cantidad, cuándo se inactiva la bomba de protones, qué la inactiva, cuándo se activa, en qué momento, por qué dar 30 minutos antes del desayuno a los IBPs. Pues vamos a ver un poquito más esas cosas que necesitan saber. ¿Ya? Pero estas cosas son cosas básicas. Líquidos, enzimas, funcionamiento. Porque si ustedes saben, chicos, esto de fisiopatología, un resumen que se les echó, van a poder entender todo. Todo va a ser fácil. Pero repásenla. Ya se pásenla, se lo voy a pasar a la doctora. Mi celular, ¿no? Entonces es 727 00897. Doctor me dice buenas noches y le paso, ¿ya? 6727 00897. 897. Pero ya sería. No. 727, no 6. 27. Ah, ya. 727 00897. Ya chicos, nos vemos la próxima vez.